Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal. El día de hoy vamos a descubrir si leí algo verdaderamente terrorífico o no. Cuéntenme ustedes qué creen. ¿Será que descubrí algo jugosamente terrorífico o me llevé una decepción? También cuéntenme ustedes cómo estuvieron sus lecturas halloweenescas. Vamos a empezar con la lectura conjunta de septiembre y octubre para Patreon, que fue Gótico de Silvia Moreno García. Este es un libro que fue publicado en 2020, tiene 301 páginas, yo le terminé dando 4 estrellas. Bueno, ¿de qué se trata? Resulta que tenemos a Noemí, que es la protagonista de esta historia. Llega una carta de una prima de ella que recientemente se había casado con un inglés así, very handsome y así, y esta prima, que se llama Catalina, había dejado la Ciudad de México para irse a vivir a una zona muchísimo más boscosa, que se llama El Triunfo, a una mansión, la mansión de esos ingleses. Un día llega una carta de Catalina donde dice: Noemí, necesito su ayuda, por favor, algo está pasando en esta casa, a mí me están envenenando, me están echando algo, yo no sé qué está pasando, pero esto aquí no es normal. El papá de Noemí le dice: no, mijita, vea, usted se me va para allá, va a ir a ver qué pasó con Catalina, qué es la vaina, averigüe. Va a llegar a esta casa, va a conocer a una familia que realmente se las trae, es una familia bastante como desagradable, creepy. Incluso ella va a tener que empezar a averiguar qué es lo que está pasando en esa mansión y qué es lo que está pasando con su prima. Vamos con lo bueno de Gótico y creo que es la ambientación. De verdad que uno se transporta a otro lugar leyendo este libro. Cuando uno investiga cuáles son los elementos del gótico, qué hacen a una novela gótica, uno puede ir básicamente como que marcando que tiene damisela en peligro, que tiene los castillos, que tiene este tipo de ambientación, que pasan este tipo de cosas. Eso es lo que pasa aquí en el libro. Ya cuando uno también se pone como a profundizar un poco más, se da cuenta de que esta novela en realidad es como un homenaje a todas esas novelas góticas. Puedes ver homenajes a Drácula, al Tapiz Amarillo, a Jane Eyre. Tiene el homenaje a Howard Philip Lovecraft porque uno de los personajes se llama Howard, y también tenés homenaje a Conan Doyle porque el apellido de la familia de hecho son los Doyles, y también a este productor director mexicano que es Taboada. Entonces, en resumen, si a uno le gusta el gótico, es muy probable que esta novela le vaya a gustar por todos estos homenajes que, si uno ya se los ha leído, es más probable que los encuentre y tal vez sea la novela muchísimo más entretenida, y también porque es una novela gótica en toda regla. Otra de las cosas que me gustaron mucho es que este libro te permite profundizar en temas como el colonialismo, el racismo, la eugenesis, incluso también aborda temas feministas, lo cual pues a mí eso me gustó muchísimo. Para mí esta es una novela que tiene una trama bastante lenta, pausada, todo se va cocinando muy despacito, que uno tiene que ir saboreando porque se va mucho tiempo en lo que es la ambientación y la atmósfera, pero además le da un giro muy importante a este género con sus personajes, que si entras en la crítica del racismo y así, y si profundizas mucho en eso, creo que puede volverse muy entretenida. Sin embargo, con esta novela me pasó algo muy interesante, y es que sí disfruté mucho su ambientación, me encantó el plot twist, aunque ya yo lo veía venir por ciertos indicios que te iban dejando. Creo que fue algo súper interesante de leer. Todo lo que tiene que ver con qué es lo que hace que la casa se sienta como algo embrujado fue una de las cosas que más disfruté de leer. Lo que no me gusta tal vez es el final, ¿saben? Como las últimas páginas a mí me parece como todo innecesario, pero está bien. Sin embargo, siento que a mí me pasó algo muy interesante porque aunque amé el plot, amé la temática, amé el análisis que se le puede hacer, la atmósfera, la ambientación, fue un libro con el que no pude engancharme con ninguno de los personajes. O sea, realmente no estaba preocupada por ninguno de ellos. Creo que tal vez por un fantasma que aparece por ahí era como el que más me provocaba emociones, pero los personajes para mí no fueron un fuerte en este libro. Entonces creo que si uno es una persona muy de personajes, de que realmente necesita como engancharse con un personaje, puede ser que este libro no le encante. Como complemento para Gótico estuvimos leyendo El Tapiz Amarillo, que fue publicado en 1892. Tiene aproximadamente 40 páginas y yo le di 5 estrellas. Este es un libro súper cortito que lo escuché en script, como les digo, para complementar Gothic. Y este libro me encantó, pero me encantó. Es súper denso, es muy pesado sobre lo que pasaban algunas mujeres allá por los años de 1800. Esta es una mujer que está viviendo una depresión súper, hiper, mega fuerte, y lo que decide su
esposo es confinarla a una habitación como un tratamiento que les hacían en esa época para la histeria, que era el aislamiento. Esta mujer tal vez tiene el beneficio de que no tuvo que ir como a uno de estos centros psiquiátricos donde recibían maltrato y era poco entendido todo este tema de la depresión, y estaba en su casa, pero eso no quiere decir que de alguna manera se viva lo difícil y el maltrato que podía llegar a ser esto también. Creo que este relato se vuelve doblemente interesante cuando uno descubre que está inspirado en vivencias de la autora después de vivir una depresión. Es muy triste ver cómo este personaje se va desgastando conforme va pasando el transcurso del libro, pero sobre todo es como todo ese trasfondo que hay histórico y también el trasfondo de no sé, que a mí sí me parece un poco violento lo que pasa ahí. Sí, a mí me gusta mucho, se lo recomiendo un montón, ojalá que alguna vez le den la oportunidad y puedan investigar un poco más sobre él. Ahora vamos a hablar de Papi King, porque leí el tercer tomo de la saga de la Torre Oscura, el número 3, que es Las Tierras Baldías. Fue publicado en 1991, tiene 640 páginas, yo le di 4 estrellas. Creo que lo que puedo decir para no spoilear, porque estamos hablando de un tercer libro, es que el cassette sigue su camino. Van a venir nuevos retos, vamos a tener nuevos antagonistas, algunos viejos, personajes entrañables. Y ya, este libro me gustó mucho, siento que potencia la historia, me mantuvo entretenida de inicio a fin, las cosas buenas, lo que me gustaron. Creo que los personajes siguen evolucionando, se puede ver en personajes como Eddie, por ejemplo, que me encanta, es de mis favoritos. También tiene mucha acción, es algo que pues los personajes siempre se están moviendo, están como en este viaje, so ellos van avanzando. Otra cosa que me encantó es el personaje del Billy Brambo que sale aquí, que es como un animalito, que es como una mezcla entre perro, gato, zorro, es como, y es que habla, o sea, es un personaje que salió y como, ¿qué? O sea, unas páginas después ya yo estaba súper encariñada con Acho, porque es que ¿quién no ha soñado que su mascota hable? Entonces hasta que me dan ganas de abrazar el libro de solo acordarme de las emociones que me provoca Acho. Eddie, creo que Eddie se va consagrando cada vez más como uno de mis personajes favoritos, me encanta la actitud que tiene él. Hay un antagonista que se llama Blaine, que es súper interesante, más adelante voy a sacar un video con spoilers y de referencias, datos importantes que son útiles para el camino hacia la Torre Oscura. Ahí les voy a hablar con spoilers sobre Blaine porque Chef Kiss. Otra de las cosas buenas para mí es que hay varias referencias al mundo de J.R.R. Tolkien, se siente de verdad, yo sentía que incluso llega a ver el Orodruin ahí, el Monte del Destino, y también hay un juego de adivinanzas muy a lo El Hobbit, entre Bilbo y Gollum, así que si ya han leído a Tolkien, creo que es fácil que lo vean. Incluso también siento que hay una referencia al Principito, así que ustedes se imaginarán cuando yo estaba viendo estas cosas y yo decía, o sea, es que me referencia a Tolkien, el Principito, de mis libros favoritos de la vida. Lo amé. Lo malo yo diría que es que sí hubo una parte donde se me hizo pesada, que es como una parte donde ellos van persiguiendo a alguien y yo fue como, esto se hizo demasiado largo, pero aún así es más lo bueno que lo malo. Y otra de las cosas que tengo que decir es que para mí es casi que indispensable que antes de entrar al tercer tomo de la Torre Oscura se lean Apocalipsis y Los Ojos del Dragón. 100% necesario para que reconozcan a un personaje hiper importante que sale ahí. Más sí, vamos con uno de los pesos pesados de este mes y se terminó El Conde de Montecristo, que fue publicado en 1844. Tiene más de 1400 páginas porque este tenía como 700 algo y el otro también. Y yo le puse 4.75 estrellas al final. Imagínate que vos tenés 19 años, te vas a recibir el ascenso que más querías, vas a tener una mejor posición laboral. Eso te lleva a que por fin vas a poder casarte con el amor de tu vida, ¿verdad? Y además tenés toda tu vida por delante porque tenés solamente 19 años. ¿Qué pasa? Que unas personitas bastante envidiosas hacen algo para que vos lo perdás todo, absolutamente todo, y te envíen a la cárcel. Y estas personas no solamente pensaban en la cárcel, porque lo que sucede es que acusan a antes de ser bonapartista en una época donde eso era como, podías morir por ser bonapartista en esta época de la historia. Pero vos tenés una esperanza, que es el juez. Pues resulta y sucede que el juez, aunque no te conozca, también va a recibir ciertos beneficios si vos terminás en la cárcel. Así que se te fue a la fregada la vida. No sabe lo que es el sufrimiento hasta que lee El Conde de Montecristo y todo lo malo que le pasa. Edmundo termina en la cárcel y no sabe por qué está ahí. Él ni siquiera entiende por qué está ahí. Pero resulta que las cosas se van a alinear de alguna manera para que él
se dé cuenta de quiénes son las personas que lo enviaron a la cárcel y por qué. Ahí es cuando Edmundo Dantes muere y nace el Conde de Montecristo. ¿Cómo resumiría yo al Conde? Como mi crush. No, pero... No, ya en serio, ¿cómo resumiría yo al Conde? Para mí se puede resumir como venganza, sobre todo una venganza personal del perdón. Se trata sobre la venganza y el perdón. Una de las cosas que más me emocionaron fue cuando uno se percata de que el Conde de Montecristo tiene la idea de que él es el enviado de Dios para hacer venganza y que es una justicia divina. Igual me pareció una novela súper entretenida que, a pesar de que es bastante larga, o sea, estamos hablando de 1400 páginas, ¿verdad? No siento que se llegue a sentir increíblemente pesada, excepto por una parte que ya lo he comentado un montón, que es el bendito Luigi Vampa. Esa historia, aunque es interesante y que uno entiende por qué está ahí, porque esta fue una novela publicada por Entregas, creo que fue un poquito too much, o sea, como que ya yo estaba marica ya, o sea, marica ya. Aún así, siento que los personajes son súper entrañables, creo que uno de verdad va a conectar con ellos. Para mí fue sobre todo el Conde de Montecristo. Otra de las cosas que me gusta mucho es que este libro se toma el tiempo para cocinar la venganza. Estamos hablando de 1400 páginas y resulta que hay una parte donde Edmundo Dantes se da cuenta de que estas personas que lo mandaron a la cárcel, que lo pusieron a sufrir, que toda la vida que él tenía por delante a sus 19 años se fue al garete, se fue al carajo por ellos. Edmundo se llega a dar cuenta de que están en posiciones políticas de dinero, o sea, de influencia súper altas. Entonces yo recuerdo que yo estaba leyendo eso y yo decía, es que no puede ser que a las personas buenas les pasen cosas tan malas y a las personas malas les pasen cosas tan buenas. Entonces yo realmente estaba viviendo esa venganza con el Conde de Montecristo, porque no solamente es como esta cosa de que no puede ser que esto haya pasado en serio, sino que también es el hecho de que pasa mucho tiempo el Conde en la cárcel y pasa mucho tiempo planeando toda esta venganza y también ejecutándola, porque lo va haciendo así tan minuciosamente que es una gozadera que yo realmente lo estaba viviendo. Y creo que eso solamente se puede disfrutar con un libro que realmente se toma el tiempo para ir contándote todo, ir describiéndote todo, para que así uno pueda ir viviendo esa venganza tan lentamente como la estuvo viviendo el mismísimo Conde de Montecristo. O sea, este podría pasar a ser uno de mis libros favoritos, claro que sí. Sin embargo, no siento que llegue al punto de Los Miserables, por ejemplo, porque aquí no me gustó el final. O sea, hay algo en el final que a mí, la verdad, no me encanta. No voy a hacer spoilers, pero a mí el final como que realmente no estaba 100% feliz. Pero lo entiendo, digamos que lo entiendo. De alguna manera lo entiendo y lo acepto, y la época y ya. Y sí, creo que esto es como lo más rapidito que podría decir respecto a este libro. Si les gustaría una reseña o que haga un análisis o que explore temas que se pueden ver en el Conde de Montecristo, lo podemos hacer. Una de las cosas chidísimas fue que en la reunión Margot estuvo diciendo que se pueden relacionar los pecados capitales con esta obra. Así que eso me gustaría mucho hacerlo, así que déjenme en los comentarios si les gustaría. Y el último que leí fue El teléfono del señor Harrigan, que es un relato de la sangre manda. De este ya tienen un reading blog, entonces no voy a profundizar mucho. Básicamente es este niño que tiene una amistad con un señor mayor muy adinerado y él le regala un iPhone, crean una amistad y el señor se muere y el chiquito le mete el iPhone dentro del ataúd y se da cuenta que puede de alguna manera, no sé, como comunicarse con el señor Harrigan aun cuando él esté muerto. No es una historia de terror, la verdad es que no da miedo. Nada más es como, ¿saben? Como uno de estos relatos que hablan sobre hacerse como adulto, la adultez, las responsabilidades y así. Es más sobre personajes, las cosas que le pasan, lo que les inspira que el terror en sí, que lo sobrenatural. Y bueno, chiquillos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que me dejen en los comentarios si tienen interés en leer alguno de estos libros. Recuerden que yo a ustedes los y las leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en el siguiente video. Bye, se les quiere mucho.